Hola chiquillos, buenos días. Hoy día vamos a hablar y vamos a comenzar con la unidad de fisiopatología del sistema cardiovascular. ¿Ya? Y vamos a ver específicamente hoy hipertensión arterial y síndrome hipotensivo. Dentro de los resultados de aprendizaje de esta clase, la idea es que logren definir presión arterial y sus generalidades, conocer el concepto de gasto cardíaco y resistencia periférica, analizar hipertensión arterial e identificar los trastornos hipotensivos. ¿Ya? Esta clase, bueno, y las que vienen más adelante, la idea es que igual lo estén repasando fisiología, porque así se les va a hacer mucho más fácil poder comprender todos estos estados patológicos de los diferentes sistemas. Si tienen una buena base de fisiología, la fisiopatología se les va a hacer muy, muy sencilla. Y además es importante que logren comprender la importancia de la hipertensión, sobre todo porque es una enfermedad muy frecuente en los pacientes y lo más seguro es que van a atender en algún momento de cuarto y quinto año algún paciente hipertenso, por lo tanto ustedes tienen que conocer la fisiopatología de la hipertensión. ¿Ya? Ahora, en relación al sistema cardiovascular, ¿qué elementos componen este sistema y cómo se organiza? ¿Ya? Recordemos que el sistema cardiovascular, por decirlo así, está formado por tiene dos componentes, en la cual viene siendo este componente, por decirlo, central, que es el corazón, que se encarga de bombear la sangre, y tenemos el otro componente, que vienen siendo las estructuras vasculares, ¿ya? Por eso que este sistema cardiovascular en el fondo está compuesto a su vez por estos dos sistemas, por el sistema cardíaco y el sistema vascular. ¿Ya? Si nosotros lo llevamos a la medicina, hay médicos cardiólogos y, y médicos vasculares, ¿ya? Porque cada uno se preocupa de ver en el fondo especialidades por separado de ambas, a pesar de que es una ciencia que igual las va a reunir y se complementa. Ya tenemos también otro, por decirlo, otro sistema que está en directa relación con el sistema cardiovascular, que es el sistema respiratorio. Ya como nosotros sabemos, la sangre eh, desoxigenada, perdón, llega al corazón, esta es bombeada hacia los pulmones para que pueda ser reoxigenada y luego, una vez que ya se oxigena, va de nuevo al corazón para que pueda ser eyectada hacia los otros tejidos, ¿ok? Entonces aquí tenemos que nosotros saber que el sistema cardiovascular está compuesto por dos sistemas, ¿ya? Uno que es el corazón y otro el sistema vascular. El corazón, que tiene su función de bombear la sangre a través de sus diferentes cavidades por la contracción muscular, ¿ya? Y el sistema vascular se encarga de llevar esta sangre hacia los diferentes tejidos periféricos. Y este sistema cardiovascular también está en directa relación con el sistema respiratorio, ya que necesita de oxigenarse la sangre para que pueda ser llevada hacia los órganos periféricos y así se pueda oxigenar estos tejidos y tengan adecuados nutrientes. ¿Ya? Entonces, este sistema cardiovascular ya dijimos que está formado tanto por el corazón como los vasos sanguíneos. Entiéndase vasos sanguíneos que pueden ser arterias y venas, ¿ya? Eh, Tiene un sistema de transporte en la cual viene siendo este sistema vascular, ¿ya? Y la bomba viene siendo el corazón. ¿Ya? Si tenemos alguna alteración a nivel cardíaca, esto se va a traducir con alguna alteración a nivel de la irrigación de este mismo tejido. ¿Ok?
Tenemos también de que es un circuito cerrado de tubos elásticos que tienden a responder a diferentes estímulos de manera de dilatarse o de contraerse. ¿Ya? El sistema circulatorio permite la perfusión a diferentes órganos y tejidos, principalmente corazón, cerebro, riñones, ¿ya? Muchos que son vitales, ¿ya? Y existe un circuito mayor o sistémico que nos va a llevar toda la sangre a través de a estos tejidos y a estos órganos, mientras que existe un circuito menor que está en directa relación con el sistema respiratorio, que se encarga de llevar la sangre hacia los pulmones, que ésta se oxigene y luego devolverla al corazón. ¿Ya? Entonces, esta bomba en el fondo nos va a estar llevando sangre hacia los tejidos periféricos y hacia el sistema respiratorio para que se lleve a cabo la oxigenación. Y estos dos sistemas se resumen en un sistema mayor y un sistema menor. La presión arterial viene siendo una presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, ¿ya? Y vamos a hablar de una hipotensión cuando exista una inadecuada perfusión de los órganos, es decir, exista menos presión de sangre dentro del lumen del vaso sanguíneo, mientras que la hipertensión es una alteración en el flujo, la cual está relacionada por un aumento de la presión dentro del lumen de estos vasos sanguíneos, ¿ya? Muchas veces esto se traduce con un daño a nivel vascular y daño en órganos dianas, ¿ya? Ahora, recordemos de que la presión viene siendo el producto entre el gasto cardíaco, ¿ya? Y también entre la resistencia periférica. Recordemos que el gasto cardíaco viene siendo el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, este gasto cardíaco en el fondo está en directa relación con algunos factores cardíacos y con el volumen de la sangre, ¿ya? Si nos vamos con algunos factores cardíacos, tenemos que está en directa relación con la contracción del músculo, ¿ya? Y en el fondo, si es que existe una inadecuada contracción muscular, vamos a tener que se va a bombear menos sangre, ¿ya? Y también tenemos algunos otros parámetros en relación al volumen sanguíneo que está en relación, por ejemplo, a la concentración de sodio. Sabemos que si un paciente consume mayor cantidad de sodio, este retiene mayor cantidad de agua, por lo tanto aumenta el volumen, ¿ya? Ahora, si tenemos una mayor excreción de sodio, generalmente está relacionado a una disminución del volumen, ¿ya? Tenemos también algunos mineralocorticoides también, como por ejemplo los corticoides en sí, que también tienen un efecto a nivel de el volumen, ¿ya? Y también el péptido natriurético atrial, que también influye con respecto al volumen de la sangre, ¿ya? En relación a la resistencia periférica, tenemos que considerar algunos factores humorales, como en el caso de la angiotensina 2, de la catecolaminas, ¿ya? Catecolaminas, hablando de epinefrina y norepinefrina, trombocanos, leucotrienos, endotelinas, ya que tienen efectos constrictores. Ya todo lo que mencioné aquí es con respecto a la constricción. Y efecto dilatador, específicamente las prostaglandinas, las quininas y el óxido nitroso, ¿ya? Por otro lado, tenemos también que la resistencia periférica va a estar condicionada por algunos factores neurales que aparecen acá abajo. Estos factores neurales específicamente van a responder a estos receptores alfa-adrenérgicos que van a estar en relación a la contracción y los beta-adrenérgicos que van a tener una función de dilatación. ¿Ok?
Entonces, los beta-adrenérgicos también van a potenciar el efecto de las prostaglandinas, de la quinina y del óxido nitroso, mientras que los alfa-adrenérgicos, estos receptores, van a potenciar el efecto de la angiotensina 2, de las catecolaminas como epinefrina, norepinefrina, tromboxano, leucotrienos y endotelina. ¿Ya? También tenemos algunos factores locales que podrían influir en la resistencia periférica, como algunos casos de autorregulación por pH y también por hipoxia. ¿Ya? Si es que tenemos algunos casos de hipoxia, existen algunos ramos vasculares colaterales que pueden inducir alguna mayor dilatación de del mismo lumen para que pudiera reprefundir la zona afectada. ¿Ya? Entonces, el gasto cardíaco ya hablamos de que en el fondo está en directa relación con el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. En el fondo, si multiplicamos ambos valores, nos va a dar el gasto cardíaco. Esta es la cantidad de sangre que sale del corazón por la unidad de tiempo. ¿Ya? Es por eso que en el fondo los factores que afectan el gasto cardíaco vienen siendo la capacidad de contracción del mismo corazón y además la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y obviamente si es que recibe un mayor aporte de sangre, de volumen, este va a tender a aumentar su gasto cardíaco. Por otro lado, tenemos que la resistencia periférica va a estar relacionada a un tono vascular generalmente normal, ¿ya? Y que en estados de normalidad va a tener un equilibrio entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores que hablamos anteriormente. Ya recuerden siempre vasoconstrictor, angiotensina 2, catecolamina, epinefrina, norepinefrina, trozano, leucotrienos y endotelina, mientras que los factores dilatadores son prostaglandinas, quininas y óxido nitroso. Ahora, ¿cómo se controla o cómo se regula en el fondo este mecanismo de presión sanguínea? Ya aquí vamos a recordar un poquito de fisiología. Tenemos que el corazón a su vez puede producir el péptido natriurético atrial, el cual tiene funciones específicamente con la vasodilatación, ¿ya? En donde se va a bajar la presión arterial y además tiene la función de aumentar la excreción de sodio y agua. Recordemos que el sodio va a movilizar el agua. Si tenemos mayor excreción de sodio, es decir, se elimina por la orina mayor cantidad de sodio, el agua también lo va a acompañar. Si es que se retiene sodio, el agua se va a quedar con el sodio. ¿Ya? Entonces, si se excreta mayor cantidad de sodio por el natriurético, va a bajar también el volumen sanguíneo. ¿Ya? Si se sintetiza también este péptido, va a generar vasodilatación, por lo tanto baja la presión arterial. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa si esta baja de presión es reconocida por el riñón como algo que puede ser potencialmente dañino? ¿Ya? El riñón lo que va a hacer es detectar esta baja de presión renal de sodio y baja de presión sanguínea. Por lo tanto, va a sintetizar, ¿qué cosa? La renina. ¿Ya? La renina, que va a actuar en este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Va en el fondo a producir que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina. La angiotensina 1 va a actuar a nivel de los pulmones y estos pulmones van a producir angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar en la corteza adrenal y va a producir aldosterona, en la cual la aldosterona va a actuar sobre el riñón y va a generar una reabsorción de sodio.
¿ya? Por lo tanto, lo que yo les decía, si se reabsorbe sodio, el agua se queda con él y se genera la reabsorción de agua. Por lo tanto, acá existe un mecanismo de aumento de volumen. Mientras que a nivel de vaso sanguíneo, la angiotensina tiene un efecto vasoconstrictor, contrario al péptido natriurético atrial. Por lo tanto, esta vasoconstricción, en el fondo, va a generar también un aumento de presión en los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos graficado todo el proceso en el fondo que ocurre con respecto a la regulación sanguínea, eh, pero más bien a nivel humoral. Ya sabemos de que igual hay algunos otros receptores, los barroreceptores, como en el caso de los que se ubican en el seno carotidio, ya, que también van a detectar cambios de presión, pero acá nos enfocamos específicamente en la parte humoral. ¿Ya? Y acá tenemos un poco graficado también cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordar que eh, la renina que se secretó a nivel renal va a inducir en el fondo la conversión de angiotensina a angiotensina 1 y luego la angiotensina 1 se va a convertir a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Este sistema se lo tienen que saber al derecho y al revés, sobre todo cuando estén pasando farmacología hipertensiva, ¿ya? Porque hay fármacos que bloquean la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Que es un mecanismo para fármacos de la hipertensión. ¿Ya? Por lo tanto, si se bloquea esta enzima convertidora de angiotensina, no se puede llevar a cabo la, la reabsorción de sodio, no se lleva a cabo tampoco la vasoconstricción, ¿ya? Porque esos son los efectos directos de la angiotensina, ¿ya? Aumentar la vasoconstricción y aumentar la reabsorción de sodio y conjunto la reabsorción de agua. ¿Ya? Aquí tenemos también algunos cuadritos en verde y rojo, pero son condiciones eh, patológicas que pueden estar influyendo en la presión, pero eso por ahora no lo tomen en cuenta, solamente la parte central del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Tenemos que las presiones se dividen en dos grupos, principalmente la presión sistólica y la diastólica. La sistólica va a estar en directa relación con la sístole, es decir, con la contracción, mientras que la diastólica viene siendo la presión mínima durante la diástole, es decir, la dilatación. ¿Ya? Existen también otros términos con respecto a la presión arterial, como en el caso de el débito sistólico, en la cual es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo va a recibir la sangre oxigenada desde los pulmones y va a ser el encargado de eyectarla hacia la parte más periférica, ¿ya? Y que además va a depender de la distensibilidad de la aorta y de las grandes arterias, obviamente. Si tenemos alguna alteración a nivel de estos vasos sanguíneos grandes, también se va a ver alterada la presión arterial, ¿ok? El otro componente es la resistencia vascular periférica, que específicamente a nivel arteriolar es una de las que más se controla y es controlada además por el sistema nervioso autónomo. Y la volemia, que es solamente el volumen de la sangre dentro del sistema arterial. O sea, tenemos igual hartos componentes dentro de la versión arterial. Ya tenemos también otro término que se conoce como la precarga, en la cual viene siendo el volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la contracción, ¿ya? O sístole, ¿ya? A diferencia de la poscarga, que viene siendo una fuerza. La fuerza que tiene que ejercer el ventrículo o el corazón para abrir las válvulas aórticas y pulmonares
y en el fondo es la resistencia a la eyección ventricular. ¿Ya? La precarga entonces, volumen diastólico final, el volumen de llenado del ventrículo izquierdo, y la poscarga viene siendo la fuerza que debe ejercer el corazón para vencer estas válvulas. Ya, entonces, después de este repaso de fisiología de la presión arterial, vamos a hablar sobre la hipertensión. La hipertensión viene siendo una elevación sostenida de la presión arterial que puede ser tanto sistólica o diastólica. ¿Ya? Muchas veces esta hipertensión arterial está relacionada con algunas enfermedades crónicas que ya las vamos a ver cuáles son, ¿ya? Y debe ser considerado además una enfermedad crónica. No es solo un estado de presión elevada, no, es una enfermedad que tiene que ser controlada, que el paciente generalmente no se cura, ¿ya? Y tiene que ser controlado durante toda su vida. Es generalmente asintomático. Son muy pocos pacientes que presentan alguna sintomatología. Generalmente el paciente no se da cuenta que tiene hipertensión, ¿ya? Aunque hay algunos que podrían referir palpitaciones durante el día o cefalea frontal, que también es indicativo de hipertensión arterial, ¿ya? Pero generalmente el paciente no se da cuenta. Es un problema de salud pública porque existe gran población a nivel chilena que tiene hipertensión arterial. De hecho, se describe que aproximadamente los adultos de 50 años, al menos el 70% va a tener hipertensión, ¿ya? Y existen algunos factores y es un factor de riesgo, perdón, algunas patologías cardiovasculares, ¿ya? Puede ser factor predisponente a infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, ya también para accidente vascular encefálico y otras. Ya con respecto a la clasificación de la hipertensión arterial, vamos a pasar dos clasificaciones. Esta es la que aparece en la guía MinSal, que es en relación a la Sociedad Europea. La óptima generalmente es menos de 120,80, 120 de presión arterial sistólica y como diastólica 80. ¿Ya? Sin embargo, los valores de normalidad es entre 120 y 129 y 180 y 184. ¿Ya? Esta clasificación, la verdad que igual es un poquito más engorrosa y hay muchas categorías entre ellos. ¿Ya? Actualmente, la Asociación Americana del Corazón hizo una reclasificación nueva, pero que no está actualizada en la guía MinSal, la cual habla que efectivamente la presión normal viene siendo menos de 120 y menos de 180 en el caso de sistólica y diastólica, ¿ya? Pero hablamos de que ya está elevada cuando se da en los rangos de 120 a 129 y más de 80. ¿Ya? La hipertensión de estadio 1 es 130,139 y 180 o sea, perdón, y 80,89 en el caso de la diastólica. Y hablamos de crisis hipertensiva, es decir, que existe una descompensación propia del paciente con respecto a la hipertensión y que generalmente tiene que ser una consulta inmediata porque puede gatillar alguna complicación. Tenemos eh, de que se puede dar una hipertensión mayor a 180 y en el caso de la diastólica acá, de 120. Entonces, recordar que esta clasificación de la Asociación Americana del Corazón es más actualizada, es del 2017, me parece bien, y la otra, esta que está acá, de la Asociación Europea, aparece en la guía misma, pero no es la actualizada. Pero deben manejar las dos. En relación a la epidemiología en nuestro país, según la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017, tenemos que a lo menos estos pacientes
entre el 2016 y 2017 tenemos de que hay un 27,6% de individuos en sospecha de hipertensión. ¿Ya? También, si lo comparamos en relación a hombres y mujeres, la verdad que estamos bien equiparados en relación al género. Si se fijan, hombres son de 27,5 y las mujeres de 27,7. A pesar de que a veces en la literatura se dice que los hombres son más propensos a la hipertensión, pero según nuestros datos epidemiológicos podemos decir que la verdad están bien equiparados. Antes había diferencias, ¿ya? Eran más frecuentes en hombres, pero ahora actualmente están bien en directa relación, ¿ya? Ahora, si lo vemos a nivel etario, obviamente los pacientes más afectados con hipertensión son pacientes ancianos, ¿ya? Mayores a 65 años, ¿ya? Existe cierta tendencia, si nos ponemos a analizar estos gráficos, con disminución del porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en relación al grupo etario. Ya, a lo menos ha disminuido o uno o dos valores en relación al porcentaje. Ya que eso es bueno, pero la idea es que sea una diferencia mayor, significativa. ¿Ya? Entonces tenemos que el grupo mayormente afectado viene siendo los adultos mayores de 65 más, luego lo siguen los adultos entre 45 y 64. Pero esto llama igual la atención porque en el fondo nos dice que los adultos que se encuentran en este segmento, o menos, cerca del 50% va a estar con hipertensión, ¿no? O sea, de nuestro curso la mitad podría tener hipertensión de aquí a los 45 años si es que no se cuida. ¿Ya? Entonces, más del 40% de los mayores va a tener hipertensión según esta encuesta. La prevalencia de hipertensión arterial aumenta con la edad, es más frecuente en los adultos mayores. ¿Ya? Puede haber cierta asociación con respecto al nivel socioeconómico, ya que va en directa relación con el acceso a la educación, específicamente, y también el acceso a una mejor alimentación. En el fondo, si la persona no tiene una buena educación con respecto a buenas prácticas de salud, tampoco va a saber realmente distinguir qué alimentos le hace bien para su salud y qué alimentos le hace mal para su salud. ¿Ya? Y sabemos de que igual en la hipertensión arterial existe cierta relación con respecto a los alimentos ricos en carbohidratos o ricos en grasas saturadas. ¿Ya? Y también existe mayor incidencia en personas de raza negra. ¿Ya? De por sí, los pacientes de tercera edad tienden a tener una presión un poquito más aumentada por el hecho de que existe reducción de la elasticidad de las mismas arterias, existe depósitos de colágeno e hipertrofia de las células musculares lisas y adelgazamiento, fragmentación y ruptura de las fibras de elastina de la túnica media de las arterias. Entonces, esto igual nos hace pensar de que si el paciente además, si tiene un envejecimiento ya avanzado y además está con hipertensión, obviamente el porcentaje de que ocurra algún evento patológico es mucho mayor, por el hecho de que sus vasos sanguíneos ya están más deteriorados, no tiene la misma elasticidad, tiene depósitos de colágeno que los hace una, y además hipertrofia de las células musculares lisas que hace que el vaso sanguíneo sea mucho más rígido, ¿ya? Y existe el adelgazamiento de las mismas fibras de elastina. Entonces, todo esto va a contribuir en el fondo a que el paciente pueda tener mayores complicaciones. En relación a la clasificación de la hipertensión arterial, la podemos clasificar en una hipertensión arterial primaria o esencial y en una secundaria. La hipertensión primaria o esencial se describe que es idiopática, no hay una causa en particular que la genere, pero sí está relacionada
a múltiples factores, ¿ya? Es multifactorial y además tiene ciertos componentes poligenéticos que nos puede estar induciendo cuadros hipertensivos. Es la más común de todas, entre un 90 a un 95% de todos los casos de hipertensión, y afecta, como les dije, no es solamente una causa, sino que es multifactorial. Tenemos factores ambientales, que están en directa relación a los hábitos del paciente, ya tenemos también algunos factores genéticos que nos pueden estar induciendo la formación de la misma hipertensión. También tenemos la otra hipertensión, que es la secundaria, que es la menos frecuente, ya que está relacionada a ciertas causas específicas, no es la misma que la primaria, que era multifactorial, sino que se va a producir ya sea a algún tumor que se produce en alguna zona que esté produciendo, por ejemplo, catecolaminas, ¿ya? O por alguna falla renal, por trastornos endocrinos, por enfermedad de Cushing, ¿ya? La causa más frecuente de una hipertensión arterial secundaria viene siendo la enfermedad renal crónica, ¿ya? Como en enfermedad renal crónica existe alteración a nivel de la regulación del sistema de renina específicamente, ¿ya? Se tiende a aumentar la presión, ¿ya? Por diferentes mecanismos. Uno de ellos, y el más frecuente que se menciona, es que exista alguna estenosis a nivel de los vasos sanguíneos renales. Por lo tanto, esto va a ser leído por el riñón con que existe un descenso de la presión. Al haber un descenso de la presión, se va a sintetizar renina. Por lo tanto, esto igual va a condicionar a que se forme angiotensina 1, y la angiotensina 1 se va a transformar en angiotensina 2. Por lo tanto, esto va a condicionar a que se aumente la presión por el hecho de esta misma estenosis de los mismos vasos sanguíneos renales, ¿ya? También puede estar relacionado a una coartación aórtica. La coartación aórtica viene siendo una anomalía del desarrollo congénita, en donde el niño nace con esta pequeña estenosis a nivel de la aorta. Por lo tanto, el corazón necesita aumentar su gasto cardíaco, aumentar la fuerza de contracción para poder vencer esta estenosis. Por lo tanto, se tiende a generar un aumento de presión para eliminar este descenso esta disminución en el lumen, ¿ya? Pero es por una malformación. La enfermedad de Cushing, que puede estar relacionada al tema de las diferentes hormonas, como en el caso del cortisol, ya que también está relacionado a un aumento de de presión, y el feocromocitoma, que es un tumor de glándula suprarrenal que va a estar produciendo eh, las diferentes hormonas que nos van a estar aumentando la presión arterial, ¿okay? Entonces, acá tenemos un cuadrito resumen de la hipertensión arterial primaria, que se da en un 90 o un 95% de todos los casos, que es la más frecuente, ya lo dijimos, es multifactorial. Y la hipertensión secundaria, que ya habíamos hablado anteriormente, que puede tener unas causas a nivel renales. Hablamos de esta reducción del lumen por esta estenosis de la misma arteria renal, ya que puede ser por alguna enfermedad renal crónica, puede ser por algún tumor, ¿ok? O incluso por una vasculitis. A nivel endocrino podríamos tener la hiperfunción de la glándula suprarrenal, que se da en el caso de síndrome de Cushing, ¿ya? Y también tenemos algunas hormonas exógenas, como en el caso de corticoides, que también pueden inducir aumento de la temperatura. El feocromocitoma, que era el tumor que se da a nivel de las glándulas suprarrenales, que también va a inducir aumento de esta presión arterial. A nivel cardiovascular, la coartación de la aorta, que viene siendo nuestra malformación a nivel de este vaso sanguíneo. Por lo tanto, el corazón tiene que vencer
este estrechamiento para poder llevar la sangre hacia las otras zonas, ¿ya? Y eso básicamente. Ahora, en relación a la fisiopatología de la hipertensión, sabemos de que puede existir alguna desregulación con respecto al sistema simpático, que puede estar relacionado al feocromocitoma y también al consumo de cocaína, ¿ok? También puede haber expansión del volumen extracelular que dificulta la excreción de sodio, por lo tanto aumenta la retención de agua, ¿ya? En algunos casos de nefrectomía parcial, en donde existe una reducción parcial del riñón, puede inducir a insuficiencia renal crónica. Ya, tenemos también algunos otros casos de nefroesclerosis, en la cual existe alguna alteración a nivel arteriolar de los mismos arteriolas de los riñones, por lo tanto, se traduce a una fibrosis intersticial y el vaso sanguíneo se vuelve mucho más frágil y no es capaz de bombear adecuadamente la sangre, ¿ya? El riñón se puede volver más sensible al sodio, que eso es muchas veces por una carga genética, y además una alteración a nivel renovascular, que es por alteración a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Que podría ser incluso hasta un tumor productor de renina, ¿por qué no? Entonces, dentro de las consecuencias de la hipertensión, tenemos que existe una franca lesión endotelial, ya que va a estar asociada a una aterosclerosis. Al aumentar la presión dentro de los vasos sanguíneos se va a generar una acumulación de material hialino dentro de este vaso sanguíneo que puede condicionar a un estrechamiento del mismo lumen y si es que se ocluye totalmente, ya puede producir un infarto, ¿ok? Esa es una consecuencia. También existe hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo recibe la sangre oxigenada para poder ser bombeada hacia el corazón, ¿ya? Una vez que recibe la sangre, la va a llevar a su cavidad cardíaca y como existe un aumento de este volumen, ¿ya? Va a tender a generar una mayor contracción, ¿ya? Y como necesita mayor contracción muscular, este ventrículo izquierdo tiende a hipertrofiarse para poder bombear en el fondo todo este volumen extra que se generó. Eh, Esto también se traduce a una cardiopatía hipertensiva que viene siendo una de estas complicaciones más frecuentes, la de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y también hay algunos casos de nefroesclerosis en la cual se llena de material hialino eh, lo, la túnica media de los mismos vasos sanguíneos, por lo tanto se genera este engrosamiento de las paredes. Entonces, una de las frecuentes complicaciones de la hipertensión viene siendo la cardiopatía hipertensiva, en la cual ya explicamos que existe un aumento de la presión arterial. Entonces el corazón al responder a este aumento de volumen va a generar un engrosamiento de sus mismas paredes ventriculares para que pueda bombear la sangre de manera, entre comillas, más eficiente, ¿ya? Esta hipertrofia del ventrículo izquierdo va a llevar a una disfunción del músculo miocardio, va a generar una dilatación cardíaca, puede generar insuficiencia cardíaca congestiva y a su vez puede llevar a la muerte súbita, ¿ya? Por eso que estas enfermedades son enfermedades silenciosas, la hipertensión es silenciosa. Es necesario que el paciente se controle, ojalá cada 6 meses o una vez al año, por último, y, y se haga un examen físico completo para buscar alguna posible complicación. ¿Ya? Es la cardiopatía hipertensiva, entonces la etiología es
una hipertensión arterial prolongada. Así es que el paciente tampoco nos queda. Esta, eh, esta enfermedad puede seguir avanzando y puede llevar todo lo que hemos hablado anteriormente. En el fondo que se fatigue el músculo cardíaco, ¿ya? Disminuye el gasto cardíaco y ocasiona la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Y esto es por una fatiga de las mismas fibras musculares. Y es por una sobrecarga funcional. Al principio puede responder muy bien el corazón, pero después a la larga se va a comenzar a deteriorar por una sobrecarga. ¿Ya? Tenemos que, a su vez, esta cardiopatía hipertensiva puede derivar algunos trastornos pulmonares, ¿ya? Que se va a traducir en una hipertrofia ventricular derecha. ¿Ya? Recordemos entonces que la hipertrofia ventricular izquierda va a ser específicamente de un aumento de la presión arterial. ¿Ya? Pero cuando hablamos de una hipertrofia ventricular derecha, generalmente está relacionada por algún trastorno a nivel pulmonar. En el fondo es porque el pulmón está demandando mayor cantidad de sangre no oxigenada para oxigenar. Entonces aquí el ventrículo derecho también va a generar una hipertrofia, va a generar una dilatación y luego una insuficiencia. Y ahí tenemos los dos ventrículos totalmente afectados. ¿Ya? Ahora, en relación a la alteración a nivel pulmonar, vamos a tener, por ejemplo, algunas enfermedades que pueden llevar a esta afección, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a generar igual una hipertensión y una hipertrofia del mismo ventrículo derecho. En el caso de algunas alteraciones a nivel de vasos pulmonares, puede haber una tromboembolia, ¿ya? Hipertensión pulmonar primaria, que se origine solamente a partir de esta misma, desde el mismo pulmón, ¿ya? Y por ejemplo también pueden haber algunas condiciones patológicas que condicionen a la constricción arterial, ¿ya? Como por ejemplo la hipoxemia. ¿Ya? Entonces, resumiendo, con respecto a las complicaciones de la hipertensión, tenemos que generalmente se va a ver afectado en una hipertensión arterial primaria o esencial el ventrículo izquierdo. ¿Cómo va a reaccionar el ventrículo izquierdo? Por medio de una hipertrofia de sus mismas paredes. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que ocurre una alteración a nivel pulmonar? Y que puede ser producto de una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Va a generarse un engrosamiento de las paredes del mismo ventrículo derecho, porque el pulmón va a demandar mayor cantidad de sangre para oxigenar, por lo tanto el corazón tiende a responder de esta forma. ¿Ya? Al aumentar la demanda, aumenta el grosor de sus cavidades musculares, ¿ya? Pero que después, por un tema de sobrecarga, no va a poder efectuar una adecuada contracción y puede generar algunas complicaciones con respecto a la disminución del gasto cardíaco. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el síndrome hipotensivo, en la cual se refiere a una baja de la presión arterial, que generalmente está bajo los 90,60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Hay tres tipos de síndrome hipotensivo: la hipotensión ortostática, mediada neuralmente y por shock. ¿Ya? La hipotensión ortostática, en el fondo, va a ser un descenso de la presión por un cambio brusco de posición. A veces cuando uno está acostado mucho rato y se levanta muy rápido, puede producir este descenso de la presión arterial. Y en algunos casos el paciente se puede marear, puede estar más pálido, puede sentir náuseas, ¿ya? Pero es netamente por un cambio repentino de posición.
Puede haber una hipotensión mediada neuralmente, ya, pero son casos un poquito más extraños, lo mismo que la hipotensión por shock, ya que generalmente por shock se ve más que nada en, en, alguna, en algunas UCI, unidades de cuidado intermedio. ¿Ya? ¿Qué tienen en común estos tres tipos? En el fondo que hay disminución de la perfusión sanguínea, tisular y cerebral. ¿Ok? Entonces el paciente en los tres tipos va a tener palidez, mareo, puede cursar con náuseas, vómitos, ¿ya? Vértigo, incluso visión borrosa. ¿Ya? Entonces, sobre todo cuando atiendan pacientes un poquito más abuelitos, más añosos, traten de que se vaya incorporando de manera más lento, le pueden dar un poquito de agua, que se quede un ratito sentado ahí en el sillón antes de poder pararse inmediatamente, para evitar en el fondo la hipotensión ortostática. ¿Ya? Ahora, tenemos también algunas causas de la disminución de la perfusión cerebral, pero secundaria a una disminución del gasto cardíaco, que generalmente está relacionada a algún consumo de fármacos, específicamente vasodilatadores, ¿ya? Pero muchas veces esta disminución aguda va a estar en directa relación a la hipovolemia, ¿ya? Recordemos que si es que existe eh, algún paciente que esté quemado o muy deshidratado, puede inducir a un descenso de la presión arterial. ¿Ya? Por lo tanto, como existe pérdida de agua, como en pacientes quemados y en pacientes muy deshidratados, esto puede inducir a una disminución del gasto cardíaco y a su vez gatillar un síndrome hipotensivo. ¿Ya? También algunos casos de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? Cuando existe una hipertensión arterial que lleva mucho tiempo, que no ha sido controlada, en donde se generó hipertrofia de las cavidades cardíacas, yo les dije que los músculos se tienden a fatigar por mucho tiempo. No, en el fondo no va a generar la contracción que debería generar. Por lo tanto, al haber un descenso en la contracción, vamos a tener una disminución del gasto cardíaco y el corazón no va a poder bombear la sangre hacia los tejidos periféricos o hacia los órganos. Por lo tanto, puede gatillarse por una insuficiencia cardíaca de tipo aguda. Y también el shock, obviamente. ¿Ya? Un shock de tipo hipovolémico en pacientes quemados, pacientes deshidratados de manera muy severa, pueden desencadenar esta síndrome hipotensivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente tiene una de estas crisis? Primero es identificar efectivamente que tiene un síndrome hipotensivo, ¿sí? Y no tiene otra cosa. Luego de eso, detener la tensión, si es que tiene algún dispositivo dentro de la boca, como prótesis, eyector, están haciendo una resina con aislamiento, le retiramos el aislamiento, todo, dejamos la vía aérea totalmente permeable y lo colocamos en esta posición con los pies elevados, ¿ya? Para que la sangre pueda llegar hacia la cabeza, ¿ya? Que es nuestra zona para que no pierda en el fondo el conocimiento. Tratar de pedir ayuda, pero no abandonar al paciente. Yo no me voy a parar del box y lo voy a dejar ahí solo al paciente que se reincorpore de manera solitaria. No, tengo que estar ahí monitoreando porque el paciente igual puede perder el conocimiento o puede gatillar a otro proceso fisiopatológico, ¿ya? Y lo llevo a la posición entonces Trendelenburg para tratar de que la sangre se vaya más hacia la zona de la cabeza y así no pierda el conocimiento el paciente. ¿Ya? En lo posible,
administrar oxígeno si es que trabaja en algún ambiente hospitalario, ¿ya? Pero si no, con estas medidas debería andar bien, ¿ya? En el caso de que el paciente por alguna razón eh, esté de manera eh, ya con un compromiso más grave, es decir, que se pierda la conciencia y además haya un cese de los latidos cardíacos, ya vamos a tener que hacer maniobras de RCP, tratar de que la vía aérea esté lo más permeable posible, ¿ya? Y además asistir con respecto a la respiración, ¿ya? Pero esperemos que no nos pase. Y ya cuando hagamos todas estas medidas, tenemos que monitorear los signos vitales para ver si es que el paciente se puede reincorporar de manera normal a su vida cotidiana. Ya chiquillos, entonces eso fue la clase de hoy día. La bibliografía específica es el Robbins de patología estructural y funcional, el capítulo 11, y la guía GES de hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más. Ya también les voy a dejar un, un documento en el portal que ya hablé con el doctor Salcedo, que es de un libro que tengo de fisiopatología clínica. No sé si quizás lo tengan en su casa, que se llama Manual de Fisiopatología Clínica de Sonia Kutzman, que es una profesora de la Universidad de los Andes y tiene este pequeño libro de fisiología, de fisiopatología, que es bastante amigable y el capítulo de hipertensión son creo que unas 5 hojas, así que aparece todo bien condensado de lo que les he hablado acá. Yo creo que les va a ayudar mucho a entender la hipertensión arterial y les puede servir como base para luego llegar al Robbins, que es un poquito más técnico. ¿Ya? Y bueno, y como bibliografía complementaria, la verdad no está de más. ¿Ya? Y aparte son un par de hojas, no les va a quitar todo un día leerlo. De hecho, en media hora o quizás menos lo van a leer y es fácil de digerir cómo está expuesto ahí. Ya chiquillos, entonces terminamos. Esta clase ya la tienen en el portal. La grabación va a quedar para que se queden tranquilos. Me interesa saber si es que hay algunos que tengan alguna complicación con respecto a conectarse. Si es que pueden, me escriben algún correo, ya me lo hacen saber para yo comunicarme con la doctora Jaramillo. Y ante cualquier duda, recuerden que nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, a resolverlos, ya sea algo a nivel de fisiopatología o de otro ramo. Por último, los podemos aconsejar, ya no hay problema. Ya saben mi correo electrónico y la idea es que no se sientan tampoco que están solos o que nosotros los dejamos en el fondo botados, ¿ya? Nosotros somos igual sus tutores, sus profesores y queremos que aprendan de la mejor forma posible la patología y la fisiopatología y que les sea útil para su quehacer odontológico. Ya chiquillos, entonces terminamos la sesión de hoy día y yo les voy a dejar el documento de fisiopatología clínica a esta sección y se lo voy a pasar también al doctor Salcedo para que lo difunda a las otras secciones. Ya que estén muy bien, cuídense y ojalá que nos veamos la próxima sesión.